¿Cómo se hace esto ahora? Que si ya funciona diferente. That's the best way to go. A ver. Vale. A ver. Vamos ahí. Esperemos. Cantamos ya. Muchas gracias. Hoy estamos celebrando el advenimiento del señor Ramachandra. Todas las personas que estamos aquí estamos en el mundo del yoga, la meditación, la espiritualidad. Dios no nos abandona. Siempre está con nosotros. Y para potenciar su ayuda mucho más, repetidamente viene él mismo en persona, en otras ocasiones manda a sus representantes, y hace muchos millones de años el Señor, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna mismo, en su manifestación del Señor Ramachandra, vino en Ayodhya, y hoy estamos celebrando su advenimiento. Es el Rey de Reyes, el Señor de todos los señores, la fuente de todo. Un pequeño salto. Tengo que decir que soy un poco nueva en organizar PowerPoints y hay algo que no se ha configurado muy bien y de vez en cuando da un salto. Se ha saltado la canción, el mantra que tenemos glorificando al señor Ramachandra, pero aquí está. Regis, ¿tú conoces el Dasavatar Stotra? ¿Dasavatar Stotra? No, está escrito aquí. Vamos a recitar este mantra. ¿Cuántos estáis viniendo aquí por primera vez? ¿Hay alguien que venga aquí por primera vez? ¿Quién? ¿Alguien está viniendo por primera vez? Bien. Nosotros somos conocidos, nuestra asociación es conocida como Hare Krishna, porque recitamos mucho el mantra Hare Krishna. ¿Qué sábado Prabhu? Necesito el bolso, que tengo unas pastillitas. El bolso está ahí, no te lo he cogido. No, esto es mi... En el bolsillo de tu... En el bolsillo... No, yo solo he cogido... Un bolsito gris. Prefiero que esté aquí además. Pequeño. Yo no lo he cogido. He cogido la chaqueta y la capa de vale, está cartón. ahí. Vale, gracias. No me acuses. Perdón. Bien, entonces... ¿has oído alguna vez la expresión mantra? Man está compuesto por dos sílabas. Man quiere decir mente y tra viene de tráyate, quiere decir liberación. Por el recitar mantras aligeramos la mente de influencias que a veces nos hacen sentirnos deprimidos, abatidos, pesimistas. Los mantras elevan la conciencia. Y este mantra que tenemos en la pantalla es un mantra que fue compuesto por Jayadev Goswami y es en glorificación del señor Ramachandra, que estamos celebrando hoy esta conmemoración de su advenimiento. Y yo voy a recitar la primera frase, luego la repetimos todos juntos, está aquí escrita, luego la segunda y la tercera, solamente son 3 frases. Para que tengas en contexto, estamos traduciendo en como 2 idiomas. Es que 3. Iré más despacito. Sí, eso. Gracias por decirme. Muy bien. Y más pausada. Bien, gracias. Pues vamos a recitar este mantra. Vitarasidik surane dikpati kamaniyam. Vitarasidik surane dikpati kamaniyam. Dasamukha mauli balin ramaniyam. Dasamukha mauli balin ramaniyam. Kesavadrita Rama Sarira. Kesavadrita Rama Sarira. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai
Jagadish Hare. Jai Jagadish Hare. Jai Jagadish Hare. Jai Jagadish Hare. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? What is your name? Radha Priya. Radha Priya. Radha Priya está levantando los brazos, es una expresión, es expresión del corazón. Cuando levantamos los brazos estamos invocando, los mantras transmiten buena vibración, buenas energías. Y los que queráis, cuando recitamos este mantra y todo cualquier mantra, o incluso en la iglesia alabanzas a Dios, al levantar los brazos estamos invocando esas energías divinas que deseamos abrazar. Si queréis, más despacio. Si queréis, vamos a repetirlo otra vez y los que queráis podéis levantar los brazos. Vitarasidik Surane Dipati Kamaniyam. Vitarasidik Surane Dipati Kamaniyam. Dasamukha Mauli Balim Ramaniyam. Dasamukha Mauli Balim Ramaniyam. Keshavadrita Rama Sarira. Keshavadrita Rama Sarira. Jai Jagadish Hare. 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 3 veces es un número auspicioso, lo vamos a hacer una vez más. Vitarasidik Surane Dipati Kamaniyam. Vitarasidik Surane Dipati Kamaniyam. Dasamukha Mauli Balim Ramaniyam. Dasamukha Mauli Balim Ramaniyam. Keshavadrita Rama Sarira. Keshavadrita Rama Sarira. Jai Jagadish Hare. 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 Muchas gracias. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Hari, que has adoptado la forma de Ramachandra. Toda gloria a ti. En la batalla de Lanka derrotaste a Rávana, el demonio de 10 cabezas, y las diseminaste como una deliciosa ofrenda a las deidades regentes de las 10 direcciones, encabezadas por Indra. Durante mucho tiempo, todos habían deseado que alguien ejecutara semejante acto, pues estaban siendo muy acosados por ese monstruo. El Ramayana relata las glorias y actividades del señor Ramachandra, y para cubrirlo todo, yo que sé, necesitaríamos como mínimo un mes o más, depende de las horas que quisiéramos dedicarle cada día. Fácilmente podríamos estar 3 meses y toda la vida recitando las glorias del señor Ramachandra. Y el señor Ramachandra es una manifestación de Dios muy especial, porque como veréis en esta presentación, se le acercan toda clase de seres. Él hace amistad con buitres, con águilas, con lagartos, con personas de tribus de la jungla.
con todo tipo de personas y entidades vivientes. Y siempre confiere sus dones, sus bendiciones, sus buenos auspicios, siempre, sin ninguna duda. Incluso aquellas personas que, por desgracia, debido a sus propias malas decisiones, se acercan de una manera negativa, al acabar con ellos, se purifican de todo lo negativo que tenían en su corazón y obtienen grandísimos beneficios. Entonces esta gran obra del Ramayana fue escrita por Valmiki, y aquí está la primera persona interesante, porque Valmiki originalmente no era un santo. Valmiki era un criminal, era un ladrón, no tenía vergüenza. Y él vivía en el bosque con su familia y con sus malas acciones las mantenía. Lo que hacía es que cuando venía gente por el bosque, era un bosque que utilizaban para cruzar, ir a otros estados del reino, pues se abalanzaba sobre la gente, les pedía sus riquezas y si no se les daban, les mataba. No tenía ningún escrúpulo y así mantenía a su familia. En una ocasión, yendo por el bosque buscando alguna presa, alguien, se encontró con un gran sabio, Narada Muni, y le dijo: dame todas tus posesiones, si no te mato ahora mismo. Y Narada Muni tranquilamente le dijo: espera, ¿tú has pensado la cantidad de reacciones y consecuencias que te van a traer en el futuro tus actividades tan nefastas, tan malignas? Y se quedó un poco desconcertado Valmiki. Y le dice: tú lo que quieres es engañarme para escaparte. Y dice: no, piénsalo bien, piénsalo bien. Si no me crees que vas a recibir todas las reacciones sobre tus hombros, pregúntale a tu familia a ver si ellos están dispuestos a compartir contigo el resultado de tus actos, que no son muy gloriosos, son nefastos. Entonces dice: bueno, tú te vas a escapar mientras tanto. Y Narada Muni dice: no me voy a escapar, solamente quiero tu beneficio, yo no me voy a escapar. Si quieres me puedes atar a un árbol. Y Valmiki le ató a un árbol, se fue a ver a su familia y les preguntó a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus parientes. Nadie quería aceptar las reacciones de sus actividades. Y se quedó muy sorprendido: pero si yo estoy haciendo todo esto por vosotros, para manteneros. Y ellos le dijeron: bueno, tú tienes la responsabilidad de mantenernos, pero cómo lo haces, eso ya es cosa tuya, podrías hacerlo de otra manera. Entonces, muy decepcionado, Valmiki fue de nuevo a donde se encontraba Narada Muni, le desató, le dijo: tú eres un gran sabio, tenías razón, nadie está dispuesto a compartir el resultado de mis actividades negativas. Por favor, dime qué puedo hacer para liberarme de todo eso. Y Narada Muni le dijo: es muy fácil, lo estamos haciendo todo resumido, muy fácil. Basta que recites el nombre de Ram. Ram, Ram, Ram. Repite conmigo. Y Valmiki decía: no, yo eso no puedo recitar ese nombre. Y entonces la función del maestro espiritual es ayudar al discípulo, es ayudar a las personas que se le acercan para que obtengan el mayor beneficio de sus actos. Entonces encontró una solución para que Valmiki se beneficiara y le dijo: bueno, pues lo vamos a hacer al revés. En vez de decir Rama, 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 puedes decir Mara, 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 Mara. Ya, eso sí que puedo. Porque Mara quiere decir muerte. Y él siempre estaba matando a todo el mundo. Y eso no le costaba decirlo. Y Valmiki
se había afectado tanto por ese encuentro con Narada Muni que se tomó su instrucción muy en serio, como hacemos aquí, que recitamos el Mahamantra continuamente. Hemos tenido un canto muy bonito, justo hace un momento. Hemos estado cantando, pues así cantó Valmiki. Rama, Mara, 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 Rama. Acababa diciendo Rama, Rama, Rama. Se purificó. Tanto se purificó su conciencia que en su corazón tuvo el darshan de Ram, y no solo vio a Ram, sino que vio todos sus pasatiempos y actividades. Y entonces escribió este gran, como una epopeya, esta gran Ramayana, lo escribió para el beneficio de todos nosotros. Esa es la clave del éxito. Aceptar la instrucción del maestro espiritual y tomar refugio en sus instrucciones. Entonces ahora vamos a Ayodhya. En Ayodhya estaba el rey Dasharat, que fue el padre de Ram y de sus hermanos. Entonces Dasharat estaba muy preocupado porque como rey tenía la responsabilidad de asegurarse que todos los habitantes de su reino, no solo las personas, sabios, personas sencillas, estudiantes, ancianos, los animales, todas las personas residentes, seres vivos residentes de Ayodhya, iban a beneficiarse, iban a seguir ese sendero de la vida auspiciosa. Y necesitaba un descendiente a quien educar. Necesitaba tener hijos. Antiguamente los reyes educaban a sus hijos para que fueran buenos gobernantes. Y no podía tener hijos. Tenía 3 esposas y ninguna le había dado ningún hijo. Entonces vino el gran sabio Rishyasringa y le invitó para que hiciera un yagya, una ceremonia en la que se iba a invocar la potencia de engendrar hijos en una vasija llena de néctar, como una pócima sagrada. Entonces se hicieron el sacrificio, el yagya, y el rey distribuyó ese néctar entre sus 3 reinas. Tengo que hablar más despacio. Por favor. Entonces, las reinas Kausalya, Kaikeyi y Sumitra tomaron el néctar y a su debido tiempo dieron a luz a 4 hijos. Kausalya dio a luz a Ramachandra. Kaikeyi tuvo a Bharat y Sumitra tuvo gemelos, Lakshman y Shatrugna. Las reinas, como podéis imaginar, estaban muy contentas. Y la atmósfera en el palacio y en el reino era una atmósfera de armonía. Porque cuando la conciencia está centrada en la divinidad, en las leyes del universo, que emanan de Dios, del origen de todo, hay armonía. Por eso en el reino animal hay armonía. Los animales no rompen las normas, las siguen y hay armonía. Solo el ser humano, que tenemos libre albedrío, una cierta libertad para decidir cómo utilizar nuestra energía, rompemos esa armonía y nos ponemos en contra de las leyes del universo, las leyes de Dios. Entonces, como en el reino de Dasharat había una gran armonía, las reinas estaban muy contentas, tenían muy buena relación unas con otras y veían a los niños con igualdad, no hacían diferencias entre mi hijo y los hijos de las otras. Todos se querían muchísimo. Los hijos veían a las 3 reinas como su propia madre. No había competición, había armonía y cooperación. Y Maharaj, Dasharat, Kausalya estaban contentísimos.
reinaba la opulencia. Entre espiritualistas es muy común ver a la gente del mundo que adora a Dios como Padre. Sin embargo, aquí estamos viendo que el Maharaj Dasarath y las reinas están adorando a Dios como padres, como su propio hijo. No como al padre, sino como al hijo. ¿Por qué? Porque aquí en el mundo tenemos una infinidad de relaciones, como hijos, como padres, como hermanos, como amigos, como maestros y estudiantes. Entonces Dios nos da libertad para amarle de la forma que nuestro corazón nos inspira. Y Maharaj Dasarath y las reinas sentían admiración por Dios tanto que le sentían como hijo y le daban ese servicio a Dios, el servicio que un padre le da a sus hijos, porque todos somos sirvientes. El padre sirve a los hijos sirven a los padres, y esa era la relación que tenía Maharaj Dasarath y las reinas con los niños. Entonces el alma pura, ahora se ha ido esto, no sé por qué, el alma pura puede intercambiar cualquiera de estas relaciones en sus cuerpos espirituales. He consumido la pila. Vale. Bien, entonces Maharaj Dasarath se aseguraba de que sus hijos fueran bien entrenados en todo lo que necesitaban para gobernar el reino en el futuro. Aprendían artes marciales, las artes de diplomacia. Y aunque Dios no necesita ser entrenado, porque Sarvasya Chaham Hridisami Vista, se dice en el Bhagavad Gita, Matasmriti Gyanam Apohanam Cha, Vedaicha Sarvai, Aham Eva Vedyo. De mí proceden, dice Krishna en el Gita, en otra gran escritura, de mí proceden el conocimiento. Dios no necesita que le enseñemos nada. De él viene el conocimiento. El recuerdo y también el olvido. Sin embargo, para marcar ejemplo, Krishna, Dios, el Señor Ramachandra, siempre que viene para ayudar a los devotos, siempre acepta a maestro espiritual para dar ejemplo, y no solo para dar ejemplo, sino para intercambiar con sus devotos ese amor de padre que sienten por él. Les permite a sus devotos que sienten esa atracción a Dios como si fuera mi hijo, les permite que hagan ese papel. Y el maestro tiene un intercambio similar al que tienen los padres. El maestro educa, igual que educa el padre, con gran amor y afecto. Él es un intercambio afectuoso. Entonces, en una ocasión, había muchas personalidades que visitaban el reino del Maharaj Dasarath y llegó Vishvamitra, un gran sabio. Llegó cuando los príncipes habían cumplido 16 años y habían sido apropiadamente entrenados para poder tener las responsabilidades que les iban a esperar en el futuro. Entonces, Prabhupada, nuestro maestro, que ha traducido, no tenemos aquí sí, todos estos libros de la cultura antigua de la India, Prabhupada comenta que la forma en que se saludaron Vishvamitra Muni y Maharaj Dasarath fue muy instructiva. Nosotros normalmente nos saludamos todos igual. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sin embargo, cuando llegó Vishvamitra, Maharaj Dasarath, además de recibirle, le saludó diciéndole: ¿cómo te va con el tema de conquistar el nacimiento y la muerte? ¿Cómo te va en iluminar a las almas? Y a cambio, Vishvamitra Muni, muy apropiadamente, como Maharaj Dasarath era un rey, le preguntó: ¿y cómo te va a ti con tus deberes de proteger el reino y a tus súbditos? Y ese es el intercambio.
¿Por qué? Porque cada personalidad tenemos una naturaleza específica y unos dones específicos que nos ha dado Dios. Y es muy importante llegar a encontrar cuál es ese tesoro que me ha proporcionado Dios en mi corazón. Hay personas, como Vishwamitra Muni, como otros grandes sabios, que están inclinados, tienen la naturaleza de esforzarse por establecer los ideales que van a hacer una buena sociedad y un buen reino, ¿no? Los ideales en términos de filosofía, en términos de las verdades. La verdad es eterna. Establecer la verdad, el espíritu de elevación de la conciencia. Hay otras personas, como Maharaj Dasarat, un buen gobernante, que tienen esa naturaleza de dar protección a la sociedad, de establecer principios morales que van a ayudar a que la sociedad sea una sociedad justa, la justicia, la ética. Hay otras personas que pueden sentir inclinación a proteger los recursos naturales para que haya riqueza en la sociedad, para que haya alimentos sanos, proteger los animales, para que haya leche, queso, mantequilla, haya salud. Y hay otras personas que se sienten inclinadas, tienen la naturaleza por la artesanía, la belleza, crear belleza en la sociedad, que tienen habilidades, son muy diestros en organizar el mecanismo de la sociedad, tienen una tendencia a servir a la sociedad, la asistencia social. Así que cada persona, según su naturaleza, si utiliza esa naturaleza para servir a Dios mientras sirve a la sociedad, esa actividad ofrecida a Dios sirviendo a la sociedad le purifica su conciencia, porque lo está haciendo para honrar ese don que me ha dado Dios, de manera que yo pueda ayudar al mundo, aunque sea en términos pequeños. Y Maharaj Dasarat era conocido por la veracidad como gran rey. Y esa es la esencia. La esencia para complacer a Krishna es una sociedad establecida en la verdad, no establecida en el engaño. Y los miembros de la sociedad también establecidos en la verdad. Y por eso es tan importante reconocer cuál es mi habilidad y utilizar esa habilidad para servir a Dios. Hay un chiste que he visto por ahí que encaja muy bien con lo que quiere decir estos comentarios. Por ejemplo, si yo soy un pez y quiero servir a la sociedad trepando un árbol, voy a fracasar. Un mono trepa un árbol, un pez nada en el mar o en el río. Entonces cada uno tenemos una naturaleza específica y es esencial encontrar esa naturaleza para servir a la sociedad mientras honramos los regalos de Dios. Entonces Vasista le reveló a Maharaj Dasarat, después de haber hablado de cómo les iba sus actividades, Maharaj Dasarat le dijo: bueno, estoy tan contento con tu visita que puedes pedirme lo que quieras. Puedes pedirme lo que quieras. Y puedes pedirme dos cosas, lo que tú quieras. Estoy muy contento. Y Vishwamitra Muni le dijo: pues sí, mi señor, porque era muy respetuoso. He venido porque necesito a tus dos hijos, Ram y Bharat. Y Maharaj Dasarat casi se desmaya, casi se muere en ese momento. No es posible. Pero si mis hijos acaban de terminar sus estudios, no se han ido a trabajar todavía, no tienen experiencia, ¿por qué les vamos a pedir algo tan difícil? ¿Para qué lo necesitas? Irse del reino, irse a vivir al bosque contigo. Y Vishwamitra le dijo: es que, como sabes, vivimos en el bosque y estamos siendo atacados por raksasas.
Los Rakshasas son como caníbales. Así que esas personalidades había en esa época. Y necesita a tus hijos para que maten a esos caníbales. Y dice, bueno, pero si ellos no tienen experiencia, son mis niños, ¿qué van a hacer? ¿Puedo ir yo? Yo puedo ir con mi ejército. Dice, no, Dasharat. Tú no conoces la potencia de tus hijos. Tus hijos son muy poderosos. Son muy poderosos. Y ellos son los que tienen que cumplir con ese deber. Entonces Vasista, que era el gurú de Dasharat, al ver al rey tan preocupado por la seguridad de sus hijos, le dijo al rey, no te preocupes, Dasharat, Maharaj. Vasista, Vishvamitra, tiene muchos poderes. Él podría matar a esos Rakshasas con sus propios poderes, pero no es el deber de un sabio matar a nadie. Así que por su dharma no va a llevar a cabo esa actividad. Pero tienes que saber que el deber de Vishvamitra, como gran sabio, es proteger a las personas piadosas. Así que no te preocupes, porque si tus hijos fracasaran, cosa que no va a suceder, Vishvamitra les protegerá. No te preocupes, van a estar protegidos personalmente por el gran sabio. Y así fue como Dasharat permitió que sus hijos Ram y Lakshman se fueran al bosque, a la ermita de Vishvamitra, a servir al sabio. Entonces, recorriendo el bosque, Vishvamitra le dijo al señor Ram, pon tus pies sobre esa roca. Esa roca era Ahalya. Ahalya era una mujer brahmana que había tenido un desliz y se había ido con otro hombre, aunque estaba casada. Y su marido, disgustado por su acción y para que recibiera sus consecuencias y aprendiera una lección, la convirtió en una roca. Y dijo, pero no te preocupes, porque el Señor mismo, Ram, vendrá y te bendecirá con sus pies de oro. Por eso Vishvamitra le dijo a Ram que pusiera sus pies sobre la roca. Y cuando puso los pies sobre la roca, apareció Ahalya. Ahalya había recibido una bendición de que iba a ser siempre joven, de 16 años, y era una mujer muy bella, y por eso tuvo esa dificultad. Tenemos de saber que si Ahalya era una brahmana, era una mujer entregada a Dios, que siempre vamos a recibir la ayuda del Señor, aunque tengamos dificultades, lo cual no quiere decir que como vamos a ser protegidos por Dios, vamos a incurrir en cualquier actividad indeseable, porque eso no es admisible. En el bosque, recorriendo el bosque con Vishvamitra, se encontraron con Tadaka y con Subhahu, incluso con Maricha. Pero la primera fue Tadaka. Resultó que, aunque los reyes en el reino de Maharaj Dasharat nunca se penalizaba a una mujer con la pena de muerte, aún así, Vishvamitra le dijo que la tenía que matar, porque era una persona incorregible. Y Dasharat, siguiendo la orden del maestro, mató a Tadaka. Y luego, ¿va bien la traducción? Sí. Demasiado rápido. Luego aparecieron Subhahu y Maricha. Vinieron a destrozar el fuego de sacrificio. Echaban huesos, sangre, orina. Y Ram y Lakshman y Bharat mataron a todos los demonios que se presentaban. Bueno, en realidad mató a Subhahu. Sin embargo, a Maricha
a Maricha lo lanzó muy lejos. A Marichi no lo mató. Lo mandó muy lejos. Y Maricha aprendió la lección. Y luego en el futuro a Maricha le iba a servir la lección que había aprendido. Entonces, después de haber matado a todos los rakshasas que estaban disturbando los sacrificios, Vishvamitra les dijo a Ram y Lakshman: ahora quiero que vengáis conmigo a Mithila, porque en Mithila está el arco del señor Shiva. Y la persona que sea capaz de tensar la cuerda del arco se casará con la hija del rey Janaka, Sita. Entonces, muy contentos, se dirigieron todos a Mithila. En Mithila estaba, como decíamos, Sita, y Sita, la hija del rey Janaka, de joven, había cogido el arco del señor Shiva y lo había levantado con sus propias manos, aunque ese arco no lo podía levantar ni siquiera 300 personas. A veces se dice 500 personas. Era tan poderoso ese arco que nadie lo podía ni siquiera levantar, que decir de tensar la cuerda. Así que los príncipes, tantos príncipes lo intentaron y nadie lo había conseguido. Y cuando llegó el señor Ramachandra cogió el arco y al tensarlo, lo tensó tan fuerte, porque un arco para que pueda disparar flechas tiene que estar la cuerda muy tensa, lo tensó tanto que el arco se rompió en 1000 pedazos. Y Sita reconoció que ese era su señor. En India es la tradición de cuando una pareja se casa, se ponen guirnaldas e inmediatamente le puso una guirnalda de flores al señor Ramachandra. A ver, mi PowerPoint tiene algún atasco, de vez en cuando se atasca, pero llega al punto que continúa. Entonces Sita le puso la guirnalda y entonces se hizo la ceremonia. Ram se casó con Sita. Lakshman, Sita tenía una hermana, que era Urmila, y tenía 2 primas, que eran Mandavi y Sutakirti. Sita se casó con Ram, Urmila se casó con Lakshman, Mandavi se casó con Bharat y Sutakirti con Shatrugna. Y estaban todos muy contentos. Ya os he dicho que Prabhupada estaba muy contento, no sé si os lo he mencionado. A Prabhupada le gustaba mucho el teatro. Y la obra del Ramayana, aquí todavía no tenemos el centro tan desarrollado, pero generalmente en nuestros centros se hace una obra de teatro. Gracias, la próxima vez. ¡La próxima! Se hace una obra, necesitaremos muchos actores. Y Prabhupada en muchas ocasiones vio las obras de teatro sobre el señor Ramachandra que hacían sus discípulos y estaba tan impresionado, especialmente con todos ellos, pero especialmente yo conozco a Rasaya, porque estuve viviendo en nuestra comunidad que tenemos a 1 hora de Guadalajara, Nueva Brayamandala, un lugar maravilloso. Estuvo viviendo ahí con su esposo Lohitaksha. Ellos eran actores del Vaikuntha Players. Fue, vamos, el primer grupo de teatro potente y poderoso que tuvimos en ISKCON. Y Prabhupada se impresionó tanto con el papel que hicieron los actores que les dijo: yo hoy he visto ante mis propios ojos a Ram y Sita. Cuando los devotos representan estas obras, tenemos a Ram y a Sita aquí mismo presentes. Nosotros tenemos un pequeño PowerPoint. Nos estamos esforzando en ello. Y bueno, pues tuvo lugar la boda. Todos estuvieron muy contentos. Y después de las bodas, apareció, después de las bodas, los príncipes regresaron con las esposas, recién casados, regresaron a Ayodhya. Y en el bosque el señor Ramachandra
se encontró con Parasuram. On the way, Parasuram había sido la Ramachandra manifestación de Krishna, encarnación de Krishna que había venido anteriormente. Y había venido porque los reyes encargados de gobernar siguiendo los principios cósmicos de la naturaleza, las leyes de Dios, ese es el deber de todo buen regente, se habían degradado y estaban degradándose a sí mismos y a la sociedad. Entonces vino Dios mismo como Parasuram y mató a 21 generaciones de reyes. Entonces los reyes generalmente estaban todos muy temerosos de encontrarse con Parasuram. Pero cuando Ramachandra, de la casa real, se encontró con Parasuram, no tuvo ningún miedo. Y como buenos guerreros intercambiaron una lucha y disfrutaron de sus dones bélicos. Sin embargo, esta vez Parasuram perdió. Ram salió victorioso. Y Parasuram se sintió muy contento de ver, ahora ya puedo estar tranquilo. El reino está en buenas manos. Y ya se retiró para que los hijos del rey Dasarat siguieran este linaje divino. Sita, Ram, los príncipes y sus esposas vivían muy felices en Ayodhya, cumpliendo sus deberes como príncipes en el reino. Y la armonía seguía. Igual que había habido armonía entre las reinas, las madres de los príncipes, las princesas recién casadas tenían una gran armonía entre ellas. Era un reino en armonía. Y entonces Dasarat, viendo que todo fluía con tanta maravilla, consideró que ya era el momento, ya era mayor, y no era como los políticos de hoy en día y gobernantes que desean mantenerse en el puesto y seguir chupando del pueblo. No era así, es todo lo contrario. El deber del rey es servir al pueblo, no chupar y aprovechar la oportunidad. Entonces consideró que ya era momento de retirarse. Y lo sintió muy profundamente en el corazón. Tengo que hacerlo, mañana mismo. Mañana vamos a coronar a Ram como el rey de Ayodhya. Y algo que suele suceder cuando tomamos decisiones muy precipitadamente, sin consultar, sin ver cuál va a ser el mejor momento, pues se encontró con un gran inconveniente. Un gran inconveniente. Y eso es una lección que debemos aprender de Maharaj Dasarat. A veces aprendemos haciendo bien y a veces cometiendo ciertos errores. Y debemos aprender que no debemos ser impulsivos, sino que consultar. Un buen rey siempre tiene un buen séquito, buenos acompañantes, ministros, las esposas, los hijos, y debemos consultar antes de tomar decisiones importantes. Entonces, las reinas, por supuesto, tenían sirvientas. Y Kaikeyi tenía una anciana que la ayudaba y la asistía en todo. Y no siempre las asistentas tienen la visión que tienen las reinas. Y obviamente Manthara no tenía la visión muy aguda, porque pensó mal de Maharaj Dasarat. Y concluyó que el rey iba a coronar a Ram al día siguiente, porque el hijo de Kaikeyi no estaba presente. Kaikeyi Bharata y Shatrugna se habían ido al reino de los padres de Kaikeyi a visitar a la familia y no estaban en el reino. En el reino solamente estaban Ram y Lakshman. Entonces Manthara pensó, esto ha sido un plan que ha hecho el rey para destronarte, porque no te quiere tener en cuenta. Lo ha hecho ahora que no está aquí tu hijo, porque os quiere dejar
en la retaguardia, os quiere dejar pequeños, te va a desheredar, no te va a seguir considerando su reina. Tienes que hacer algo inmediatamente para que Ram no sea coronado. ¿Y qué podemos hacer? ¿Por qué hablas así? No, te lo digo muy en serio. Si no me haces caso, verás que tu hijo va a ser rechazado por el rey. Y además, yo te puedo decir cómo podemos solucionar esto. Y Kaikeyi fue influenciada por Manthara. Y Manthara le dijo, ¿tú te acuerdas que hace mucho tiempo salvaste al rey de unas heridas que había tenido en un combate, que estaba a punto de morir, y tú le salvaste? Y en ese entonces te dijo, estoy tan contento contigo que te voy a dar 2 deseos, 2 bendiciones. Puedes pedirme lo que quieras. Y tú, como estabas feliz y satisfecha, le dijiste que no necesitabas nada, que estabas contenta. Y Maharaj insistió y le dijo, no te preocupes, si en el futuro lo necesito, te lo pediré. Y Manthara le dijo, ahora es el momento de pedirle las 2 bendiciones al rey. ¿Y qué le vamos a pedir? Pues le vas a pedir que Bharat, tu hijo, sea el rey. Y la segunda bendición, le vas a pedir que Ram sea desterrado del reino durante 14 años. Ese era, el exilio era algo como la pena de muerte. Porque Ram no iba a poder volver al reino, ni iba a poder ir a ninguna de los pueblos y ciudades del reino, iba a tener que estar vagando por el bosque, sin ningún apoyo de ningún rey, ni de ninguna ciudad, ni de ninguna aldea. Así que era una petición muy grave y muy seria. Entonces, cuando Kaikeyi se acercó al rey y le dio la noticia, Dasarat estaba destrozado. No podía creer lo que estaba escuchando de su esposa. ¿Cómo era posible? Pero Ram, que tenía sangre real y había sido entrenado en la verdad, dijo, padre, hay que cumplir con la palabra. Tú se lo has prometido a mi madre, Kaikeyi, y tenemos que cumplir con nuestro deber. La palabra es palabra de honor. Así que me voy al bosque. Entonces Sita no era una mujer cualquiera, era una reina, era de la casa real y tenía sangre de guerrera, de justicia. Ram le dijo, mi querida, tú puedes quedarte aquí en el reino o puedes ir al reino de tu padre como gustes, hasta que yo regrese. Y Sita le dijo, ¿qué? Voy a permitir que mi marido esté viviendo como un mendigo en el bosque, sin refugio, durmiendo bajo las estrellas, comiendo cualquier cosa que encuentra en el bosque, y yo viviendo en el palacio con grandes manjares y en un lecho blando con sábanas de seda. No, mi señor, eso sería peor que la muerte para mí. Yo no estoy dispuesta a nada semejante. Si tú eres desterrado, yo también soy desterrada. Yo me casé contigo en lo bueno y en lo malo, para aceptar la riqueza y la pobreza. Y yo me voy contigo. Y Lakshman, escuchando las grandes palabras de la princesa Sita, dijo, yo también, mi señor, yo tampoco me voy a quedar aquí. Yo me voy contigo. Se vistieron con cortezas de árbol, con ropas sencillas, y antes de partir visitaron a su madre, Kausalya, para pedirle sus bendiciones, cayendo a sus pies. Kausalya también era de familia real, comprendía la situación, estaban todos destrozados, pero les dio las bendiciones, hijo mío. Serás siempre protegido, no te preocupes. Vuelve pronto. ¿Y qué pasa? Que todo, no solamente Sita, Lakshman, todos los ciudadanos, todo el reino estaban dispuestos a irse con Ram y Lakshman
al exilio. Nos vamos todos contigo, mi Señor. Tú eres nuestro rey. Tú ibas a ser coronado porque tú eres nuestro rey. Si tú te vas, nos vamos todos. Ayudia está en donde tú estés. Si tú estás en el bosque es nuestro reino. Y bueno, le siguieron hasta que llegó la noche. Y al llegar la noche, Ram ya había pensado cómo solucionar, cómo salir de esa situación en la que todo el reino le había seguido. Y mientras estaban todos durmiendo bajo los árboles, se subieron en la carroza y cruzaron el río para no dejar huellas hacia qué dirección se habían dirigido. Así que al día siguiente, cuando se despertaron, encontraron que Ram, Sita, Lakshman ya se habían marchado y todos tuvieron que regresar al reino, sabiendo que finalmente ese era el deseo del señor Ram. En el bosque, Ram, Sita, Lakshman se encontraron con Guha. Guha era el jefe de una tribu. Y ahí vemos cómo la devoción y el amor por Dios y la reciprocidad de Dios con todos no tiene límites ni fronteras. Guha era un devoto. Estaba muy impresionado por la presencia de Ram y Sita. Él les sirvió con mucho entusiasmo, con mucha delicadeza. Le ofrecía su aldea, pero Ram le dijo, no podemos quedarnos aquí. Tenemos que cumplir la orden de nuestro padre. Entonces, Guha les dijo que podían cruzar el río, que les facilitó una barca para que cruzaran el río y así cumplir su promesa de permanecer en el exilio. Y cruzaron el río Ganga con Guha. Al otro lado, en el bosque, se encontraron con sabios. Y los sabios se acercaron a Ram y le dijeron, estamos siendo atormentados. Esa era siempre la historia con los sabios en el bosque. Había raksasas que les disturbaban sus sacrificios. Y le dijeron, nos tienes que proteger. Estamos siendo atacados por caníbales. Nos destrozan los sacrificios. Y el señor Ram le prometió a los sabios que les iba a proteger de todo peligro. Y Sita se sintió un poco, ¿por qué, Señor? Hemos sido exiliados, ¿por qué te vas a meter en esta situación tan peligrosa de proteger a los sabios? Tú no eres un rey ahora, no tienes la función de rey. Y Ram le dijo, aunque no soy rey, soy sabia, y estoy casado, y mi deber es dar protección. Además, ya les he dado mi palabra y no me puedo echar para atrás. Mientras tanto, Maharaj Dasarat en Ayodhya estaba desesperado, tan desesperado que falleció. Y cuando estaba a punto de morir se acordó que de joven había cometido una gran ofensa. Sin querer, había matado al hijo de un sabio. Y el sabio le maldijo, le dijo, tú vas a morir recordando a tu hijo. En el futuro morirás recordando a tu hijo. Por supuesto, eso fue una bendición, porque el hijo de Dasarat era Dios mismo. Así que Dasarat se falleció, dejó el cuerpo recordando a Ram. Y además, como Kaikeyi se había comportado de una manera tan indeseable, había perdido los deseos de ser rey, de tener familia. Se había limpiado por completo de todos los lazos que nos mantienen en este mundo. Mientras tanto, Bharat regresó con su hermano al reino y se enteró del comportamiento de su madre. Estaba totalmente descorazonado, no podía creer lo que había sucedido. Entonces se enteró también de la muerte de su padre. Ram en el exilio, su padre había fallecido. Y su madre le dijo que, por favor, tú tienes que aceptar la posición de rey. Y Bharat le dijo, jamás, nunca. Yo nunca voy a aceptar ese papel. Es más, estoy dispuesto a irme al bosque a buscar a Ram
para que regrese. Y entonces Bharat se encontró con Ram en el bosque, estaban muy contentos de encontrarse de nuevo, le tuvo que dar la triste noticia de la muerte de su padre, Dasharat, y le dijo, por favor, ven a hacer el papel de rey, nuestro padre ya no está. Y dice, yo le he dado mi palabra a nuestro padre, yo he prometido estar en el exilio durante 14 años y no puedo regresar al reino. Dice, bueno, tú habrás prometido cumplir el pedido de Kaikeyi, de mi madre, que no quiero saber ya nada más de ella, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo jamás voy a ser el rey de Ayodhya. Entonces llegaron a un pacto, de manera que, un acuerdo, que Ram sería el rey, permanecería en el exilio, y Bharat le pidió, por favor, dame tus zapatos, tus paducas, y yo los pondré en el asiento en el trono, y tú serás el rey mientras estás en el exilio, y yo simplemente cumpliré las funciones. Y así quedaron de acuerdo. Bharat se fue con los zapatos de su hermano, con los paducas de su hermano sobre la cabeza, y mientras se dirigía a Ayodhya dijo, si mi hermano está viviendo en esta situación tan miserable en el bosque, yo no voy a vivir en el palacio, yo voy a vivir en el bosque también, a las afueras del reino. Y es más, no voy a comer la comida de los reyes, voy a comer simplemente cebada hervida en orina de vaca, que se dice, bueno, y de hecho se comprobó, porque en los Vedas siempre se ha dicho que la orina de vaca es, ¿cómo se dice?, profiláctica, que purifica de todo cualquier microbio que pueda existir, es sumamente purificadora. Y vino hace tiempo, ya hace, no sé si hace un siglo, 2 siglos, fue un científico a India, hizo una prueba, analizó la orina de vaca y efectivamente la orina de vaca es pura, completamente pura. Pero no ha de ser muy agradable pasar 14 años comiendo cebada hervida en orina de vaca, por muy pura que sea. Y llevó a cabo esa austeridad. Mientras tanto, Ram, Lakshman seguían su proceso en el bosque y se encontraron con grandes rakshasas, tenían que proteger a los sabios, y se encontraron con Virada. Y tuvieron que luchar con Virada, que se estaba comiendo a los sabios, y le mataron, como no. Después de Virada se encontraron con Surpanaka. Surpanaka era la hermana de Ravana, que vivía en Lanka. Ceilán, 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 Ceilán. Nosotros lo conocemos como Ceilán. Pero el nombre original de Ceilán es Sri Lanka. Y esa mujer era también Rakshasa y tenían poderes místicos de volverse muy hermosas y de cometer todo tipo de atrocidades. Y entonces se sintió muy atraída por Ram y le propuso que se casara con ella. Y Ram dijo, lo siento mucho. Ram vino a dar ejemplo, dijo, yo he prometido de tener solamente una esposa y no puedo romper mi palabra. Pero te puedes casar con Lakshman, que él no ha hecho esa promesa. Pero Lakshman dijo, yo aquí he venido simplemente como sirviente de mi señor. Y no voy a hacer nada más que servir a mi señor. Y tampoco quiso casarse con ella. Entonces Surpanaka, desesperada, fue a atacar a Sita para ver si así se rendían. Quería matarla y Lakshman, furioso, le cortó la nariz a Surpanaka. Y se fue Surpanaka, muy disgustada, horrorizada, desfigurada, y fue a ver a sus hermanos, Kara y Dushana. Cuando habló con sus hermanos, Surpanaka les contó la historia desde su versión, les dijo que la habían humillado, que la habían maltratado, y Kara y Dushana, que eran grandes guerreros, se enfurecieron muchísimo y fueron a matar a Ram y Lakshman. Sin embargo, Ram y Lakshman, sin la ayuda de ningún ejército, acabaron con la vida de Kara, Dushana y 14.000 guerreros con los que habían venido, Rakshasas. Entonces Surpanaka, al ver que esas dos personalidades habían terminado no solo con sus hermanos, sino que también con el ejército,
se fue inmediatamente a ver a su hermano, Rábana, para informarle de lo que había pasado. Y le contó también la historia desde su perspectiva. Dice, me han maltratado y ahora han matado a nuestros hermanos. Yo solamente había ido al bosque para raptar a Sita y entregártela como una más de tu harén, ¿no? De las muchas mujeres que tienes tú en tu harén. O sea que le contó una mentira. Y Rábana estaba furioso y llamó a Maricha. Maricha, que había estado anteriormente en una batalla con Ram y Ram le había mandado muy lejos, ya sabía cómo era Ram de poderoso. Y le dijo a Rábana, mi señor, no hagas eso. No se te ocurra ir a raptar a Sita. El plan era ir a raptar a Sita. Rábana le dijo, tú tienes que tomar la forma de un venado de oro, muy atractivo. Es que si vamos muy despacio estaremos aquí, no sé si un mes. Muy atractivo, para conquistar a Sita. Pero Maricha no estaba dispuesto. Lo siento, mi señor, esto es una locura. Vamos a morir todos. Y Rábana, muy orgulloso, le dijo, si tú no me obedeces, te voy a matar yo mismo, ahora mismo. Entonces Maricha comprendió, bueno, me parece que voy a morir. Si voy, Ram me matará. Pero si no voy, me matará Rábana. Mejor morir en manos del enemigo que en manos de mi señor. Y aunque él estaba cubierto por la ignorancia, había dado en el clavo. Siempre es mejor morir en manos de Dios, porque Dios otorga la liberación. Incluso en los casos más graves. Este es un sitio donde se me queda atascado el PowerPoint para que los traductores tengan tiempo de traducir. Entonces en el bosque apareció este gran, maravilloso, precioso ciervo dorado, y cuando Sita lo vio, le dijo, Ram, mira qué ciervo más hermoso. Yo quiero ser ciervo. Por favor, atrápalo, lo quiero tener como mi compañero. Y entonces Ram le dijo a su hermano, bien, yo voy a ir a buscar el ciervo, pero tú quédate con Sita y no la dejes nunca sola. Por favor, no la dejes sola, protégela. Entonces el ciervo, que era Maricha y tenía poderes místicos, imitó, cuando Ram salió a buscarle, imitó la voz de Ram, cuando Ram ya se había ido muy lejos, y empezó a decir, Lakshman, Sita, Lakshman, Sita, por favor, ayúdame. Y Sita, por favor, Lakshman, ves a ayudar a nuestro señor, por favor, ves a ayudarle. Y Lakshman, te he dado mi promesa de que no te iba a dejar, no me puedo marchar. Y Sita, viendo que Lakshman no quería marcharse, le dijo, tú no te quieres ir porque quieres que Ram se muera para casarte conmigo. Entonces Lakshman se sintió tan ofendido que decidió marcharse a buscar a Ram. Pero dijo, te voy a dejar un círculo, Ramleka, y no puedes salir de este círculo rodeando la cabaña. Si te quedas en este círculo, yo voy a invocar mantas sagrados para que estés protegida. Y así lo hicieron. Lakshman se fue, Sita se quedó en el círculo de protección, pero apareció Rábana. Y Rábana se había disfrazado de sabio, que eso es lo que sucede. Hay personas que se disfrazan de lo que no son. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Si quieres robar, la gente se viste de policía para tener éxito. Pues Rábana se vistió de sabio, aunque no lo era. Le dijo, dama hermosa, por favor, ven conmigo, dame algo de comer, por favor, ven. Y Sita, siendo noble, se apiadó del sabio y salió del círculo. Cuando salió del círculo, Rábana la cogió. Aquí hemos puesto. La cogió y se fue volando hacia su reino con Sita en los brazos. ¿Y qué sucedió? Que por el camino
Ram y Lashman tenían un amigo que habían conocido. Era un buitre, se llamaba Yatayu. Y Yatayu les había dicho, no os preocupéis, que yo siempre que esté yo presente, os voy a proteger. Y cuando Yatayu vio que Sita estaba en los brazos de Ravana, llamando a su señor, Ram, Ram, apareció Yatayu para luchar con Ravana. Y Sita le dijo, no luches contra este Ravana. Es muy poderoso y tú eres muy anciano. Por favor, vas a salir herido. No le mates, no luches con él. Y Ravana le cortó las alas a Yatayu y lo mató. Tenemos que saber que aunque en el proceso del yoga, en el proceso de la entrega a Dios, en la unión a Dios, aunque seamos vencidos, aunque aparentemente fracasemos, no existe el fracaso. Porque a continuación llegaron Ram y Lakshman y cuando encontraron a Yatayu medio muerto en el suelo, se acercaron, le cuidaron. Yatayu ya estaba a punto de morir, pero les dijo, mi señor, tu esposa ha sido raptada por Ravana y está viajando con ella hacia el sur. Se han dirigido hacia el sur. Viaja hacia el sur y la encontrarás. Y Ram y Lakshman le hicieron una ceremonia de funeral como si hubiera sido su propio padre, Yatayu. Y siguieron su sendero hacia el sur. Se encontraron con Kavanda, otro Rakshasa. Lucharon con él. Era un gran monstruo, deforme, que cogió con una mano a Ram y con la otra a Lakshman. Pero Ram y Lakshman, con sus espadas, mataron a Kavanda. Y cuando le mataron, salió su forma. Kavanda era en realidad un deva, un dios que había sido maldecido a tener esa forma deforme de Rakshasa. Y cuando le mataron, salió su forma de deva y les dijo, les dio un consejo, les dijo, mira, Ram, Lakshman, para encontrar a Sita tenéis que dirigiros hacia el ashram de Savari. Savari era una mujer de una tribu, que había conocido a un maestro, a un gran sabio, y se había vuelto devota. Y se volvió tan devota que estaba siempre sirviendo a su maestro, y cuando su maestro falleció, Savari quería morir también con su maestro y volver al mundo espiritual. Pero el maestro le dijo, no, Savari, no es tu momento. Quédate aquí, sigue haciendo tu servicio, porque un día llegará el Señor mismo, Ram, acompañado de su hermano. Y entonces ya podrás volver. Entonces Savari siguió las instrucciones de su maestro espiritual. Todos los días decoraba el sendero que llegaba hasta su choza con flores y pétalos, y eso es lo que podemos hacer nosotros también, decorar el sendero que llega hasta nuestro corazón para que el Señor algún día venga y se siente en el trono de nuestro corazón y acepte nuestro servicio. Como aceptó el camino de flores de Savara y sus ofrendas. Savara no era una mujer de la aristocracia ni siquiera culta, era una mujer sencilla. Y para asegurarse de que las frutas del bosque, que eran frutas también muy sencillas, que le iba a ofrecer al Señor eran dulces, lo que hacía Savara es que mordía cada fruta y elegía, esta es dulce, la ponía en el plato, esta es dulce, la colocaba en el plato, para elegir las mejores frutas para ofrecérselas al Señor. Y cuando Ram y Lakshman cogieron las frutas, pudieron ver que tenían un bocado de Savara. Pero como Savara lo había hecho con todo su amor, las aceptaron. Y esto me recuerda a una actividad, un pasatiempo que tuvo Prabhupada en Occidente. Prabhupada venía de India, un gran santo. Y se encontró en Occidente, en Estados Unidos, con los hippies de los años 60. En una ocasión le recibieron en un aeropuerto con un gran coche, todos los devotos cantando, que veían a Prabhupada por primera vez, estaban tan contentos, cantaban y cantaban. El chofer abrió la puerta del coche, del asiento trasero, se sentó, cerró la puerta del conductor, la puerta trasera, las dos puertas traseras estaban abiertas, los devotos cantando, cantando, cantando. Y
Prabhupada, muy contento, vio que le habían abierto la puerta, se sentó, un devoto cerró la puerta, en la otra puerta tenía que sentarse otro devoto, pero estaban tan contentos cantando que nadie se sentaba, y uno de los hippies vio la puerta abierta, vio a Prabhupada que se había sentado, entró al coche, se sentó y cerró la puerta, y el conductor, ¡pum!, se fue. Eso fue en Inglaterra. El conductor ni siquiera sabía la dirección, el devoto que tenía que sentarse con él, no se había sentado. Y siguieron de camino. No me acuerdo cómo solucionaron ese problema, pero se solucionó. Y mientras tanto el hippie abrió su bolsa, sacó una manzana para merendar algo, le dio un bocado a la manzana y entonces pensó, estoy sentado aquí con una persona muy especial que le han puesto este coche, no sé si era un Cadillac, un cochazo. Y dijo, le tengo que ofrecer a él también. Y le dio la manzana. La había mordido y le dio la manzana. Y Prabhupada seguramente se acordaría del señor Ramachandra, porque Prabhupada cogió la manzana, le dio la vuelta, la mordió y se la devolvió al hippie. Entonces tenemos que saber que Dios acepta nuestro amor. No necesita nada. Simplemente ve cuál es nuestra naturaleza y acepta el servicio que le ofrecemos con todo nuestro amor. Entonces Ram y Lakshman siguieron la indicación y se encontraron con Hanuman y Sugriva. Y Sugriva eran monos, eran monos. Y Sugriva le dijo a Ram, al enterarse de su historia, yo tengo una historia parecida a la tuya, porque yo también he sido exiliado de mi reino y también han raptado a mi esposa. Así que si tú me ayudas a recuperar mi reino y mi esposa, yo te ayudaré a recuperar la tuya y tu reino. Entonces Ram y Lakshman lucharon y con Bali y le mataron y Sugriva, muy contento, pudo volver a su reino. Era la época de las lluvias, tenían que parar, no podían hacer nada, había mucha debía parecer como la dana que hemos tenido ahora en Valencia. Durante la época de las lluvias los sabios descansan. Y Bali, muy contento, descansó en su reino con su esposa y se olvidó un poco de lo que le había prometido al señor Ramachandra, perdón a los traductores, y le dijo, fue Lakshman a verle y dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu promesa? Entonces, se acordó Sugriva, y eso nos tiene que hacer recordar que a veces nos sucede que podemos olvidar la instrucción de nuestro maestro. Pero si nos despistamos, tenemos que volver a retomar la energía y continuar hacia adelante. Este es otro de los puntos donde se para. Entonces Hanuman y el señor Ramachandra hicieron una gran alianza y entonces el señor Ramachandra decidió, ya tenía a Hanuman, Sugriva, tenían los ejércitos y decidieron, habiéndose librado de todos los demonios que había y personas opuestas, formar 4 ejércitos, uno que fuera en cada dirección. Y Ram estaba seguro de que Hanuman iba a encontrar a Sita, porque él fue el que se dirigió hacia el sur, y le dio su anillo. Le dijo, tú vas a ser mi mensajero para ver si ahí está efectivamente Sita, y si la encuentras, dale mi anillo. Sita sabrá que eres un mensajero porque reconocerá mi anillo. Y Hanuman dijo, ¿cómo voy a cruzar el océano hasta Sri Lanka? El océano es muy grande. Entonces le ayudaron a recordar que él tenía grandes poderes y asumió una forma gigantesca y con sus poderes cruzó el océano de un salto, llegó hasta Sri Lanka y en Sri Lanka estuvo moviéndose por los bosques hasta que encontró en un bosque de Ashoka, encontró a Sita. Estaba Sita ahí sentada. Y entonces en ese momento se acercó Ravana y le dijo, Sita, no puedes estar ahí tanto tiempo.
tienes que tomar una decisión. Tienes que ser mi esposa, porque si no aceptas ser mi esposa, te comeré. Vas a ser mi desayuno. Esas eran los rasasas. No era amor, era imposición. Sita estaba desesperada. Entonces, cuando se fue Ravana, Hanuman se acercó, le dijo, Sita, Sita, se acercó a ella y le entregó el anillo del señor Ram. Y le contó, no te preocupes, tu señor va a venir a salvarte. Yo he venido como mensajero para ver si estabas aquí. Y al ver el anillo de Ram, Sita confió en Hanuman. Entonces Hanuman pensó, bueno, he cumplido mi deber de encontrar a Sita, pero no me voy a ir así tan fácilmente. Voy a conocer un poco el lugar para que cuando volvamos con los ejércitos sepamos dónde está Sita, dónde está el palacio de Ravana, dónde está la salida, dónde está la entrada. Entonces estuvo destrozando los árboles, algunos árboles Ashoka, para que le detuvieran y le llevaran ante Ravana, el dueño de Lanka. Entonces le llevaron, faltan aquí algunas imágenes, le llevaron ante Ravana. Ravana estaba furioso y estaba dispuesto a matar a Hanuman. Pero su hermano, Vibhishan, en realidad Vibhishan era un devoto y había comprendido que Ram es el Señor y había entregado su corazón al Señor. Ravana no lo sabía, pero Vibhishan le dijo, mi señor, no hagas esto, es una locura. No puedes matar a un mensajero, eso no es justo. Y dice, bueno, pues entonces le voy a prender la cola, porque lo que más quiere un mono es su rabo. Le prendió fuego al rabo de Hanuman y Hanuman salió con el rabo ardiendo. Aquí teníamos unos efectos especiales, pero tengo un problema con el ordenador. Había música del matrimonio, del fuego. Pero bueno, lo bueno es que pueden pasar las imágenes. Hanuman incendió con su rabo la ciudad de Lanka. Aprovechó la oportunidad para incendiar Lanka. Causó un gran caos en toda la ciudad y volando de nuevo regresó a la orilla para encontrarse con Ram y Lakshman. Mientras tanto, el señor Ram había estado ayunando al lado del océano, porque el océano quería que el océano le ayudara. Y cuando estuvo haciendo las austeridades, finalmente, Varuna, el dios del océano, se acercó y le dijo, mi señor, no te preocupes, te voy a ayudar, lo acepto. Acepto tu petición y te voy a ayudar. Puedes hacer un puente sobre el océano, yo te prometo que las rocas van a flotar y así podrás cruzar el océano. Así que Ram, Lakshman, ayudado por todos los monos, hicieron un puente sobre el océano. Hanuman era tan poderoso que cogía picos de montañas y los lanzaban en el océano y las rocas flotaban sobre el océano. Y así fue como pasaron del sur de India a Sri Lanka. Al llegar a Sri Lanka, por supuesto, se encontraron con todos los ejércitos de Ravana y tuvieron una gran batalla. En la batalla, Ravana lanzó un arma mortal, porque hoy en día tenemos armas de fuego, pero además de armas de fuego hay muchos otros tipos de armas. Ahora tenemos estas armas tan peligrosas, la bomba nuclear, que hay miedo en todo el mundo, ¿qué va a pasar? Pues entonces también había muchas clases de armas. También hay armas de sonido, hay armas de virus. No sabemos si lo que pasó con el COVID fue un arma voluntaria o un accidente, pero hay armas de virus, hay armas de veneno. Y Ravana tenía una arma de serpientes, que lanzaba serpientes a millones, venenosas, y atacaron a los ejércitos, a Ram, Lakshman y el ejército de los monos. ¿Pero qué sucedió? Aquí falta también una imagen. Sucedió que Garuda... Ah, sí, está ahí Garuda, perdón. Garuda, que también es amigo del señor Vishnu, se acercó y se comió todas las serpientes
Y así salvó a Ram y Lakshman de la picadura de las serpientes, a todos ellos. Entonces Ravana, desesperado, llamó a su hermano, el único hermano que tenía dispuesto a ayudarle, Kumbhakarna. Kumbhakarna era un Rakshasa gigantesco. Había recibido una bendición por la cual podía dormir prácticamente todo el año. Menuda bendición, pobrecito. Y entonces Ravana le despertó. Y como le había despertado afuera de hora, no era su hora de despertarse, estaba furioso y empezó a comerse a los monos, a aplastarlos con sus pies. Y sin embargo Ram, Lakshman, como siempre, con los monos, mataron a Kumbhakarna. Y llevó otra arma muy grave, un arma mortal, que esta vez lanzó Ravana le atacó a Lakshman. Y Lakshman había sido herido. Tenemos que saltar muchas cosas porque si no estaríamos muchísimo tiempo. Lakshman salió herido y estaba a punto de morir. Entonces llegó un Kaviraj, un médico que conocía todas las hierbas medicinales, y dijo, tenemos una hierba que se encuentra en los Himalayas que puede salvar a Lakshman. No hay nada que le pueda salvar, solamente esta hierba. Y los Himalayas, imagínate, Sri Lanka está al sur de la India, los Himalayas están muy lejos, y Hanuman, que no era muy inteligente, pero era muy poderoso, se fue volando hasta Lanka, literalmente volando, llegó a los Himalayas, y como no sabía cuál era la hierba, no sabía de medicina, arrancó una montaña y la llevó hasta su señor. Y allí cogieron la medicina y Lakshman se curó. Llegó justo a tiempo para curar a Lakshman. Entonces fue el momento de la batalla final. Ravana estaba personalmente luchando en la batalla. Y Ravana se montó en su carruaje, Ram en el carruaje de Indra, que le facilitó, y tuvieron una grandísima batalla, luchando uno contra el otro, hasta que finalmente, aquí también se queda atascado el PowerPoint, pero finalmente funciona, hasta que finalmente el señor Ramachandra mató a Ravana, ¿no? Que se ha seguido, Al morir Ravana, Sita llegó ante la presencia de su señor, y otra vez se ha quedado atascado, y se dice que el señor Ramachandra estaba tan contento de ver a Sita, y Sita estaba tan contenta de ver a su señor, tenían ganas de abrazarse. Sin embargo, Ramachandra dijo, yo soy rey de Ayodhya, ¿qué va a decir el pueblo? Has estado tanto tiempo lejos, ¿cómo van a aceptarte? Yo no podría tolerar que no te aceptaran. Así que, y Sita, que no era común, una mujer común, dijo, no te preocupes, mi señor. Y le dijo a Lakshman, Lakshman, enciende una hoguera ahora mismo, haz un fuego enorme. Y la cuestión era que Sita entraría en el fuego, y si ella era pura, libre de todo mal pensamiento, saldría ilesa del fuego. Y así fue. En el Kurma Purana se dice que una historia más elaborada, pero nos vamos a quedar aquí. Sita salió libre, inmaculada. Así que se decidió que Vibhisana, el hermano de Ravana, que había entregado su corazón al señor Ramachandra, fue coronado rey de Lanka. Y entonces Ram, Sita, Lakshman, Hanuman se dirigieron en un avión de flores hasta Ayodhya. Y se dice que Ram parecía la luna rodeada de estrellas y planetas mientras viajaba sentado en su avión de flores, rodeado de bellas mujeres, ofreciéndole oraciones y recitadores excelsos que alababan sus méritos. Está escrito. Y así llegaron a Ayodhya. Por fin. Habían pasado 14 años. Todo el reino estaba esperando, con gran anticipación,
la llegada de su rey. Entonces, Kausalya le da la bienvenida, Sita, Ram, Lakshman, están todos contentísimos, por fin ha llegado nuestro rey, Ramachandra. Y sería maravilloso que aquí se acabara la historia, sería maravilloso. Pero si no hay misterio, peligros, ¿dónde está la oportunidad de ofrecer nuestro amor al Señor? Entonces vivieron unos años felices en Ayodhya. Sin embargo, y al cabo del tiempo, Sita quedó embarazada, estaban todos muy contentos, que iban a tener descendencia, y Ram, siempre muy atento de cómo iban las cosas en el reino, se vistió de cortesano, de persona normal, para que no supiera nadie que el rey estaba caminando por las calles del reino. Y caminando por el reino, oyó a un lavandero, una persona sencilla, que le decía a su esposa: tú te has ido con otro. ¿Tú te crees que yo soy como Ram, que te voy a aceptar? No te voy a aceptar jamás. Y entonces Ramachandra, cuando escuchó esto, se le heló la sangre, comprendió lo que iba a suceder. Volvió al reino y le dijo: esto es lo que sucede en el reino. Y como rey de Ayodhya, nuestro deber es dar ejemplo. Aunque sea mentira, tenemos que dar ejemplo. La verdad por siempre. Si no tienen confianza en mí, no podremos gobernar. Y Sita era una verdadera reina. Ram le dijo a Lakshman que se llevara a Sita al bosque, y en el bosque, ya estamos finalizando, en el bosque Sita dio luz a Lava y Kusha, los herederos del trono. Y en el bosque Sita estuvo en el ashram de Valmiki, que fue Valmiki el que escribió el Ramayana, y que por tanto le enseñó toda la historia del Ramayana a Lava y Kusha. Después de lo cual, Lava y Kusha llegaron a Ayodhya y fueron aceptados por su padre, y Sita regresó de nuevo a las entrañas de la tierra. Sita, Ram, Lakshman, Hanuman, ki jai, Sri Ram, ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muchísimas gracias. Creo que no hay espacio para preguntas. Si hubiera alguna pregunta o alguna corrección, porque aquí hay personas que conocen el Ramayana tanto o muchísimo mejor que yo, pues bienvenidos. Si hay alguna observación, algún comentario, alguna pregunta, y si no, podemos pasar a la siguiente parte del programa. Muchísimas gracias. Hare Krishna. Si la pregunta aquí... Dimitri. Ya, lo he adivinado. Van a ayudar a Muchas para gracias. que Sí, para que sí, se sí. pueda.